Welcome to my channel. Tengo 67 años. Toda mi vida trabajé duro para que mis hijos tuvieran más de lo que yo alguna vez tuve. Pero en lugar de gratitud, lo que recibí fue humillación. La luz de la cocina parpadeó cuando la encendí. Ese resplandor amarillo opaco, demasiado frío para sentirse cálido, demasiado débil para sentirse vivo. El foco del techo zumbaba suavemente, como si también estuviera cansado de fingir que pertenecía a ese lugar. Los azulejos estaban limpios, pero no por obra de ellos. Yo los fregué de rodillas, con las manos apoyadas en el piso, el domingo pasado, mientras el resto de la casa dormía. Mis articulaciones me gritaban de dolor, pero me quedé callada. Ya pasaban de las 7 de la noche y el sol había caído detrás del horizonte. A través de la ventana sobre el fregadero, escuché a Miguel decir: «Mamá, todavía estás viviendo bajo mi techo. Es lo justo». Esa palabra otra vez. Justo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando de dividir la cuenta en una fonda, como si yo no lo hubiera criado con cada gramo de fuerza que me quedó después de que su padre murió, como si no hubiera dormido en el sofá durante 3 años, solo para que Ana y él pudieran tener cada uno su propio cuarto. Ana era mi hija menor, ya adulta, pero todavía vivía con nosotros por temporadas, como si no hubiera sacrificado fines de semana, citas, cumpleaños, mi propia comodidad, solo para que ellos nunca sintieran el peso de lo que nos faltaba. Ahora, el peso era yo. Un gasto. Un número mensual. 1,200 pesos. Empezó llamándolo ayudar con los gastos, pero pronto se convirtió en una frase que repetía al menos una vez por semana. Bajo mi techo. El énfasis siempre se sentía calculado, como si necesitara recordarme dónde estaba, o más bien, dónde ya no estaba. Y luego estaba Ana, que iba y venía, pero cuando estaba, vivía como si la casa fuera suya. El mismo techo, la misma comida, pero sin renta, ni un solo peso. Su risa siempre llenaba el pasillo con la luz encendida, afilada, pulida. Era el tipo de mujer que siempre usaba ropa deportiva combinada, aunque nunca sudara. Su perfume se quedaba flotando en el aire mucho después de que salía de una habitación, cítrico y algo caro cuyo nombre yo no sabía. Su camioneta ocupaba la mitad de la cochera, y aún así ponía los ojos en blanco si yo estacionaba demasiado cerca. Y sin embargo, ella era vista como la invitada, la consentida. Yo era la que pagaba. Cada primer viernes del mes, Miguel extendía la mano sobre la barra de la cocina, como si estuviera recibiendo una entrega. Jessica levantaba la vista de su teléfono y me regalaba una sonrisa tensa, de aprobación, como si por fin me estuviera comportando, como si me hubiera ganado un lugar en la mesa, al menos por 30 días. Nunca discutí. Nunca pregunté por qué Ana no aportaba nada. Solo asentía y le entregaba el cheque. Mis dedos siempre temblaban un poco al dárselo, pero respiraba hondo y los controlaba. Me decía que era dignidad. Me decía que era algo temporal, pero en el fondo sabía que ese era el precio de no estar sola. Algunas noches los escuchaba hablar. No intentaba oír, pero las paredes de esa casa tenían su propia manera de susurrar. Una noche, la voz de Ana flotó por el pasillo. «Bueno, básicamente es tu sirvienta. Debería pagar». Jessica se rió, ligera y cruel. Esperé a que Miguel dijera algo, lo que fuera. Pero lo único que escuché fue el sonido del volumen del televisor subiendo. Esa noche me acosté mirando las aspas del ventilador del techo girar demasiado lento, como burlándose de mi paciencia. El corazón me dolía con algo más pesado que la tristeza. Era algo más frío, conocido, pero ahora más afilado. Me recordó a los inviernos después de que murió mi esposo. A cómo me sentaba junto al calentador en nuestro departamento pequeño, envuelta en 2 suéteres, viendo dormir a mis hijos, sabiendo que no podía pagar para arreglar la gotera del techo ni cambiar el viejo boiler. En ese entonces, mi amor por ellos era una armadura. Me protegía del frío de afuera y del miedo de adentro. Pensé que ese amor me acompañaría en la vejez, como una especie de seguro. Pero ahí estaba yo, pagándole renta a mi propio hijo. La cena de Nochebuena fue el punto de quiebre. Me desperté temprano esa mañana, antes que el resto de la casa. El cielo aún estaba cubierto de una neblina gris plateada.
Me froté los ojos, me puse mis zapatos de suela suave y caminé en silencio hacia la cocina. Asé el pavo exactamente como a Miguel le gustaba antes, relleno de manzana y romero. Preparé romeritos y una ensalada de manzana. Acomodé la cazuela de ejotes en el refractario de cerámica que Miguel me regaló hacía años, ese que seguramente ya había olvidado. Horneé 2 peis, uno de manzana y otro de calabaza. Para media tarde, los aromas llenaban la casa. Canela tibia, ajo rostizado, pan con mantequilla. Pensé que quizá ese sería el momento en que volverían a verme, no como la inquilina, no como la sirvienta, sino como su madre, la que construyó su infancia con comidas rendidas y ropa heredada lavada hasta quedar suave como nubes. En lugar de eso, mientras me secaba las manos con un trapo, Jessica entró y dijo sin mirarme: «Invitamos a unos amigos. ¿Podrías comer más temprano en tu cuarto? Va a estar un poco lleno». ¿Lleno? ¿Esa palabra? Como si yo fuera un mueble, un estorbo que no combinaba con la decoración. Miguel estaba detrás de ella, sosteniendo platos desechables. Ni siquiera me miró a los ojos. Más tarde me llevó un plato a mi cuarto, un tenedor de plástico, sin servilleta, y dijo: «Luego limpiamos, no te preocupes». Cerró la puerta sin esperar respuesta. Me quedé mirando la comida hasta que se enfrió. Esa noche limpié la cocina sola, ya tarde, después de que todos se habían dormido. Las copas de vino en el fregadero aún olían a frutos rojos y madera. La risa resonaba débilmente en mis oídos, no de esa noche, sino de la memoria, de aquellas noches buenas cuando éramos 5 alrededor de una mesa, apretados en un departamento pequeño, riendo sobre pavo seco y pan quemado, pero riendo, juntos. Ahora, lo único que quedaba de esos años era yo, aún cocinando, aún limpiando, aún dando y ahora pagando. Cuando me di la vuelta para regresar a mi cuarto, noté un sobre blanco y sencillo sobre la barra. Decía: «Mamá». Dentro había una lista cuidadosamente impresa de servicios y despensa compartida. El total: 1,214 pesos con 68 centavos. Sin nota, sin carita feliz, solo números. Como un registro, como un recibo por mi lugar en sus vidas. Volví a mi cuarto, cerré la puerta despacio y me senté en la orilla de la cama. Las rodillas me dolían, la espalda palpitaba, pero el dolor más profundo era silencioso. No era agudo como un corte, sino opaco y constante, como un moretón que uno sigue presionando solo para sentir algo. No dormí esa noche. Vi cómo el cielo pasaba de negro a azul a través de las persianas y escuché los sonidos de una casa a la que ya no pertenecía. En algún punto de esas horas silenciosas, algo se movió. No fue un quiebre brusco, sino una ruptura lenta, de las que no hacen ruido, pero dejan una grieta lo bastante grande como para que entre la verdad. No lo noté de inmediato. Empezó con cosas pequeñas, como la manera en que Miguel decía mi nombre. Ya no era mamá ni ma, sino ella cuando hablaba de mí con Jessica. Puedes ver si ya terminó con la ropa o si otra vez dejó la tetera prendida. Al principio fue sutil, pero mientras más lo escuchaba, más sonaba a que yo no pertenecía ahí, como si fuera algo que había que manejar. Eso dolía más de lo que quería admitir. Se sentía como un pinchazo diminuto que regresaba una y otra vez, como la punzada de una astilla que nadie ve, pero que yo sentía a cada segundo. Y sí lo sentía. En el fondo de la garganta cuando intentaba responder con una sonrisa. En el centro del pecho cuando me quedaba despierta por la noche, preguntándome si yo era el problema. Cada palabra que decía tenía un tono nuevo, más seco, más afilado. Ya no había amabilidad en sus ojos, ni paciencia. Era como si me hubiera convertido en una extraña dentro del mundo de mi propio hijo. Una vez le pregunté si quería que le preparara su sopa favorita, la que le hacía cuando tenía gripe de niño, y me respondió: «No, gracias. Ya no comemos ese tipo de cosas». No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Rápido, frío, como si le diera vergüenza que yo todavía creyera que tenía algo que ofrecer. Mis manos temblaron un poco mientras enjuagaba la olla que había pensado usar. Me quedé de pie frente al fregadero, viendo cómo el agua se arremolinaba y se iba por el desagüe,
Y recordé las noches en que él suplicaba por esa sopa, acurrucado en el sillón, confiando en que yo podía arreglarlo todo. Jessica no era mejor. Nunca decía nada abiertamente cruel. No, ella era demasiado pulida para eso. Pero se aseguraba de que yo escuchara las pequeñas cosas. «Es que me gusta un olor más limpio en la ropa», dijo una vez, después de volver a lavar la ropa que yo ya había doblado. Ese mismo día, sacó otro envase de detergente y le puso su nombre con plumón negro. «Me gustan las toallas más esponjosas». «No te ofendas», agregó otra vez, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No necesitaba decir nada más. Todo estaba en la forma en que se movía a mi alrededor, corrigiendo, ajustando, reemplazando. Volvía a doblar cosas que yo ya había guardado, reorganizaba alacenas que yo había limpiado, y nunca, ni una sola vez, decía «gracias». Empecé a doblar las toallas 2 veces, solo para dejarlas como a ella le gustaban. Dejé de usar el suavizante con aroma a lavanda que siempre había amado. Dejé de ofrecer ayuda en la cocina, porque hasta la manera en que picaba las verduras parecía molestarle. Pero nada cambió. Yo seguía siendo tratada como una sombra, algo incómodo, algo que no podían tirar, pero tampoco soportaban mirar. Cada vez que Miguel me recordaba la renta, se sentía como una bofetada, no una fuerte, sino una que caía siempre en el mismo lugar. «Oye, ma, solo para recordarte, el mes ya casi termina. ¿Ya tienes listo el cheque?», lo decía en voz alta. Siempre frente a Jessica, siempre en la cocina, como para asegurarse de que yo recordara el equilibrio de poder, como para mostrarle a ella que él mandaba en la casa. Yo asentía, se lo entregaba en silencio, y regresaba a mi cuarto sin decir una palabra, pero por dentro estaba ardiendo. No era solo el dinero. Era la forma en que me hacía sentir pequeña por necesitar un lugar donde vivir, como si no le hubiera dado techo durante décadas, como si no hubiera dejado de comer algunas veces para que él comiera mejor. Ese cheque era más que dinero. Era un recordatorio de lo lejos que había caído en sus ojos. Una vez, Ana se rió cuando me vio tallando el piso. «Ma, de verdad no tienes que jugar a la Cenicienta. Tenemos aspiradora, ¿sabes?» Miguel también se rió. No porque fuera gracioso, sino porque podía hacerlo. Porque nadie en ese cuarto pensaba que yo mereciera dignidad. No respondí. Seguí tallando, porque si me levantaba y los miraba, quizá diría algo de lo que me arrepentiría, o peor, lloraría. Y no iba a darles eso. El piso estaba tibio bajo mis rodillas, pero mis manos estaban frías, empapadas por el balde de agua con jabón. Me concentré en cada azulejo como si fuera un escudo, algo que pudiera pulir hasta olvidar. Luego, vinieron las pequeñas reglas que hicieron sin decir nunca que eran reglas. Jessica empezó a etiquetar la despensa. Su nombre en la leche de avena, el de Ana en el hummus. Un día me preparé un pan tostado y usé un poco de la mermelada de fresa de Jessica. Solo una cucharada. Más tarde encontré una nota nueva en el refrigerador. «Por favor, respeten las etiquetas. Cada quien compra lo suyo». Me quedé mirando ese papel durante mucho tiempo, con la mano aún sosteniendo la puerta del refrigerador, el aire frío rozándome la piel. Se sentía como si me dijeran que no pertenecía ahí. Ni siquiera en el desayuno volví a tocar la mermelada. Las tardes eran lo peor. Antes me sentaba con ellos en la sala, veía la televisión, hacía plática ligera. Luego, poco a poco, empezaron a ver programas que yo no entendía, que sabían que no me iban a gustar. Cosas ruidosas y llamativas, llenas de bromas internas. Se reían de chistes que yo no entendía. Y cuando preguntaba, Ana decía, «Está bien, ma. No es tu tipo de programa». Con el tiempo dejé de entrar ahí. Dejé de intentar. Pasé más tiempo en mi cuarto. Ese espacio pequeño se convirtió en mi mundo. Mi cama, mi ventanita, mis libros. Olía a aceite de lavanda y a papel viejo. La luz era suave gracias a la lámpara amarilla que traje de mi antigua casa. Las paredes estaban desnudas, excepto por un calendario que dejé de actualizar hacía meses. Era el único lugar de la casa donde no sentía que estorbaba. Miguel a veces tocaba la puerta, pero nunca para hablar, siempre para algo. «¿Sabes dónde está la cinta adhesiva? ¿Puedes cuidar a los niños el sábado? Jessica y yo tenemos planes para cenar». Nunca para preguntar cómo estaba,
nunca para dar las gracias. Una vez, cuando los gemelos tiraron jugo en la alfombra, Jessica me miró directo y dijo: «La próxima vez que les des jugo, mejor hazlo en la cocina». Yo ni siquiera había estado en el cuarto. A ella no le importó. Tragué saliva y no dije nada. Eso era lo peor de todo. El silencio. No el mío, el de ellos. Nunca se disculparon, nunca explicaron nada, nunca dijeron por qué me trataban así. Pero cada palabra, cada suspiro, cada mirada llevaba un mensaje. Estás aquí porque te lo permitimos. Agradece, no estorbes. Empecé a despertarme más temprano, a las 5 de la mañana, antes que todos. Preparaba mi café en silencio, me sentaba sola a la mesa y miraba por la ventana la calle vacía. El zumbido del refrigerador era el único sonido, constante e indiferente. Afuera, el mundo seguía siendo normal. El viento seguía moviendo los árboles. El cielo seguía cambiando de colores cada mañana. Rosas suaves, luego dorado, después azul. Eso me recordaba que había un mundo más allá de esas paredes, que quizá no era invisible en todas partes, solo ahí. A veces escuchaba el canto de un pájaro, y las lágrimas me subían sin aviso, porque recordaba quién había sido yo antes. Alguien a quien la gente sonreía, alguien que organizaba fiestas de cumpleaños, planchaba camisas y recibía agradecimientos, alguien que importaba. Ahora yo era solo alguien que pagaba renta. Trataba de no llevar cuentas, pero cada pequeño corte se quedaba conmigo. El gesto cuando hacía una pregunta, la mirada de Jessica cuando abrí un paquete que no era mío, la forma en que Miguel alzaba la voz cuando usé por error el control equivocado, incluso las bromas de Ana. «Tú no estás en Facebook, ¿verdad, ma?» Es muy complicado. Cada cosa iba arrancando un pedacito de mí. Sentía que me hacía más pequeña, que desaparecía en silencio, y aún así sonreía cuando los niños corrían a abrazarme. Sus bracitos alrededor de mi cuello eran los únicos momentos en los que me sentía humana. Aún así, lavaba platos que nadie me pedía lavar. Aún así, les daba dinero que nunca se habían ganado. Quería creer que era amor, pero ya no lo era. Era costumbre, era miedo. Miedo a lo que pasaría si dejaba de hacerlo, miedo a no saber a dónde ir, miedo de que quizá ellos tenían razón, pero muy dentro de mí, algo empezaba a despertar. Una parte que recordaba mi valor. No con ruido, no con enojo, sino con una certeza silenciosa y creciente de que yo no merecía eso. Y tal vez, solo tal vez, no tenía que quedarme. No pasó de golpe. No hubo una explosión ni una discusión final. Solo hubo un momento, callado, casi inmóvil, en el que algo dentro de mí dejó de aceptar. Fue un martes, nublado. El cielo afuera era de un gris opaco, sin vida, como ceniza mojada. Por las ventanas entraba una luz débil, pálida y fría, proyectando sombras suaves en el piso. La casa olía ligeramente a sobras recalentadas y a suavizante de telas. Un olor que se quedaba pegado, que se metía en la ropa, no desagradable, solo apagado. Estaba doblando ropa en la cocina. Las toallas estaban tibias, recién salidas de la secadora, pero mis manos se sentían frías. Iba a la mitad de una pila cuando Miguel entró. Su voz rompió la quietud. «Sí, sigue aquí. ¿Qué quieres que haga? No tiene a dónde ir». Hablaba por teléfono, pero esas palabras me golpearon como una bofetada. No susurró. Ni siquiera bajó la voz. Lo dijo como si yo no estuviera a un par de metros, como si fuera un mueble del que ya estaba cansado. Mis manos se quedaron inmóviles a medio doblez. La toalla de pronto pesó como plomo. Los nudillos se me tensaron y el pecho se me apretó de esa forma silenciosa en que se hunde el corazón. El orgullo no te deja reaccionar. Seguí doblando, pero algo dentro de mí se apagó. Esa noche me acosté con la luz apagada. El cuerpo me dolía de esa manera ya conocida. El tirón sordo en las rodillas por haberme agachado a limpiar los zoclos. El pinchazo en la espalda por tallar los gabinetes bajos. Nadie me lo había pedido. Solo no quería escuchar a Jessica suspirar y rehacerlo después. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por el resplandor del poste de luz que se colaba entre las persianas. Observé las sombras moverse en el techo mientras el ventilador giraba lentamente sobre mí. No lloré, ni siquiera parpadeé durante mucho tiempo. Solo recordé.
Esto no era nuevo. Pensé en mi padre, en cómo se quedó de pie en el porche cuando yo tenía 17 años, sosteniendo un sobre pequeño en sus manos ásperas. «Tienes que irte», me dijo. Nada más. Sin explicación, sin calidez, solo esas palabras. Dentro del sobre había 1000 pesos y un papel con la dirección de un desconocido. Me fui y construí una vida. Pero esa misma voz resonaba ahora, décadas después, en mi propio hijo. No tiene a dónde ir. Había pasado toda mi vida adulta intentando asegurarme de que mis hijos nunca se sintieran no deseados, de que siempre tuvieran una cama donde dormir, una comida caliente, un lugar al cual regresar. Y ahí estaba yo, siendo mencionada como si fuera una mancha en la alfombra. Ahí fue cuando algo en mí cambió. No con rabia, no con lágrimas, con claridad. Esa que llega después de estar cansada por demasiado tiempo. La que se sienta a tu lado y te dice, «Basta». A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Afuera aún estaba oscuro, pero podía verse un índigo suave trepando sobre los techos. Los pájaros todavía no empezaban a cantar. La casa estaba en silencio. Me puse la bata. Caminé despacio hasta la cocina y preparé café. El aroma llenó el espacio, cálido y firme, como un recuerdo sostenido en vapor. Lo bebí despacio, viendo cómo la luz se extendía por el piso. Y decidí. Tenía ahorros, dinero callado, guardado a lo largo de los años, tarjetas de cumpleaños que nunca gasté, pequeños trabajos ocasionales, una devolución de impuestos de la que nunca hablé. Siempre me dije que era por si acaso. El acaso había llegado. Más tarde ese día, mientras Jessica llevaba a los gemelos a una cita de juegos y Miguel estaba arriba, pegado a su computadora, hice mis llamadas. Hablé en voz baja, tomé notas en una esquina de mi agenda, mantuve la voz tranquila. 2 días después, entré a una pequeña villa junto a la costa. Era de color crema, ese blanco amarillento pálido que brilla suavemente al sol. Las contraventanas eran azul deslavado, el porche estaba enmarcado por romero crecido y flores silvestres. Respiré el aire salado, con un toque de limón y tierra húmeda. La mujer que me mostró la casa fue amable. Me dijo que la última dueña había sido una viuda que pasaba las mañanas leyendo en el patio trasero, rodeada de rosas que ella misma había plantado. Por dentro, la casa estaba en silencio, sin zumbido de televisión, sin pasos sobre mi cabeza. Solo el sonido de la brisa colándose por la ventana entreabierta de la cocina. Mis zapatos hicieron un golpeteo suave sobre el piso de loseta. Dejé que mis dedos rozaran la orilla de la barra, piedra fresca y lisa, sin manchas, sin migajas. Caminé de cuarto en cuarto. No dije mucho, solo escuché mi respiración, la quietud. La compré. La pagué completa, y no se lo dije a nadie. Durante la semana siguiente empacé despacio, en silencio, unas cuantas cajas cada vez. No quería mucho, solo lo esencial, mis álbumes de fotos, una caja de cartas, el edredón de mi madre, la lámpara amarilla y la taza que Miguel hizo en segundo de primaria. Una cosa astillada y dispareja. La sostuve más tiempo del que pensé. Miguel no notó que empacaba, o si lo hizo, no dijo nada. Jessica apenas me miró esa semana. Ana no había venido en más de 10 días. La casa se sentía más fría, aunque afuera el clima se había templado. Y entonces llegó la mañana en que me fui. Llovía. No era tormenta, solo una llovizna suave y constante, de esas que oscurecen la banqueta y hacen que todo huela a hojas mojadas y tierra. Me puse el abrigo y sostuve el paraguas con firmeza en una mano. La maleta estaba junto a la puerta. Un solo cheque, mi última renta, descansaba sobre la barra. Miguel entró frotándose los ojos. Su voz sonaba adormilada. ¿Vas a algún lado? Lo miré. ¿De verdad? ¿Mirarlo? Sí, parpadeó, frunciendo el ceño. No dijiste nada. No necesito permiso. Jessica bajó las escaleras en bata, con una toalla enrollada en el cabello. Sus ojos pasaron de mi maleta a mi rostro. ¿Todo está bien? Me voy a mudar. Se detuvo, confundida. ¿Así nada más? Asentí. Así nada más. Tomé el cheque y lo dejé con cuidado sobre la barra.
Este es el último. Ya no tendrás que recordármelo otra vez. No dijeron nada. Miguel abrió la boca y la cerró. Jessica cambió el peso de un pie a otro, pero guardó silencio. Abrí la puerta principal. El aire de afuera estaba fresco, limpio, lleno de ese olor claro que solo trae la lluvia. Al salir, me sentí más ligera. El trayecto en auto hasta la villa fue como despertar. Los limpiaparabrisas apartaban la lluvia con un ritmo suave. Afuera, el mundo pasaba. Tiendas de abarrotes, gente con paraguas, niños saltando charcos, vida, color, movimiento. En la villa, abrí la puerta. La llave giró sin esfuerzo. Entré. La luz era suave, filtrándose a través de cortinas traslúcidas. Abrí las ventanas. Entró una brisa con aire de mar y silencio. Caminé descalza sobre el piso limpio. Mis pasos no retumbaban. Pertenecían. Preparé té. Usé mi taza. Me senté en mi mesa. Un pájaro cantó fuerte afuera, posándose en el alféizar. Sonreí. Luego reí. Un sonido suave, sorprendido, que subió desde muy adentro. Había estado callada tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba mi voz. Pude haber peleado, pude haber gritado, exigido que me vieran, señalado cada falta de respeto, pero elegí algo más difícil. Elegí irme con dignidad. No porque ellos merecieran mi silencio, sino porque por fin supe que no les debía mi dolor. Ahora me siento junto a la ventana cada mañana, bebo mi té, respiro y recuerdo quién soy. No huí. Caminé hacia adelante y no estoy perdida. Estoy en casa. Todo empezó 2 días después de que me fui. El sol salió suave esa mañana, asomándose entre una cortina delgada de nubes. La luz se derramó sobre el piso de madera de mi nueva sala, calentando el aire quieto. El olor a café, recién hecho, entraba por la ventana abierta, llevado por una brisa marina que parecía llegar justo cuando el silencio se volvía demasiado profundo. A lo lejos se escuchaban las olas, no rugiendo, sino constantes, pacientes. Era una paz que no había conocido en años. Y entonces mi teléfono vibró. Jessica. El mensaje decía: ¿A dónde te fuiste? Los niños te extrañan. Miré la pantalla, con el pulgar suspendido. No había calidez en esas palabras. Ninguna señal de arrepentimiento, solo actuación. De la que se ensaya, no de la que se siente. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mi té. La taza estaba tibia en mis manos. El vapor se enroscaba suavemente en la luz dorada. En esta casa, el silencio era seguridad. En la de ellos, siempre había sido tensión. Para el tercer día, se volvieron más atrevidos. Miguel. No. Ma. ¿Por qué estás haciendo esto? La pregunta casi me hizo reír. ¿Haciendo qué? ¿Negarme a seguir siendo usada? No respondí. Esa tarde, mientras el viento movía el romero justo afuera del porche, Jessica llamó. No contesté, pero escuché el buzón de voz. Su voz estaba tensa, una calma forzada cubriendo nervios. Todo esto está siendo muy difícil para los niños. Están preguntando dónde estás. ¿Podrías venir y hablar otra vez? Ni una mención de mí, de cómo podía sentirme yo. Solo de cómo mi ausencia les causaba problemas. No estaban acostumbrados a ser ignorados. Estaban acostumbrados a mi lealtad. Respuestas rápidas, soluciones rápidas. Perdón, silencioso. Yo siempre había respondido a cada necesidad, a cada pequeño pedido de ayuda, dicho o insinuado. Les había enseñado que no tenía límites, que me doblaría hasta romperme, pero ya no. En el 5.º día, estaba regando las plantas en maceta que venían con la villa en su mayoría suculentas y un helecho terco cuando escuché el sonido familiar del motor de Miguel sobre la grava. Me quedé inmóvil. Tocó 2 veces. No fuerte, pero firme. Ma, ¿estás ahí? Yo estaba en la cocina, el corazón quieto, viendo cómo la luz jugaba sobre los azulejos. No me moví. Tocó otra vez, más suave. Solo quiero hablar. Escuché algo en su voz. Tensión. Incertidumbre. No el tono de un hombre seguro de su control, sino el de alguien que ya no está seguro del guión. Aún así, no respondí. Al final, se fue. Las llantas crujieron sobre la grava y el sonido se perdió con el viento. A la mañana siguiente,
Un mensaje nuevo. Pudiste habernos hablado antes. No tenías que irte así. Hiciste todo más difícil. Lo leí 2 veces, luego 3. Las palabras no dolían, irritaban, como si yo hubiera hecho un berrinche, no recuperado mi dignidad, como si alejarme de la falta de respeto constante fuera un drama. Yo había pagado renta, había cocinado, había bajado la voz cuando Jessica hacía sus comentarios punzantes, había tallado pisos, cuidado niños y hecho espacio para sus necesidades. Y ahora yo era el problema, pero ya no había culpa, solo una comprensión más profunda de lo poco que me habían visto. No me fui para herirlos, me fui para proteger lo poco que quedaba de mí. Y ahora, sin mí, la máquina que habían construido empezó a crujir y a agrietarse. En el 7º día, un mensaje de Ana. Hola, ¿estás bien? Miguel ha estado raro. Jessica está estresada. No sé qué pasó, pero espero que estés bien. Espero que estés bien. Ni una palabra sobre la renta, ni una palabra sobre los quehaceres. Solo confusión, porque sin mí, su rutina no funcionaba. No respondí. Seguía enojada. Seguía de duelo por los años que había entregado a una casa que solo me veía como fondo. Día 10. Jessica otra vez. Esta vez, su voz se quebró en el buzón de voz. Perdón. De verdad, no me di cuenta de todo lo que hacías. No quisimos hacerte sentir así, sin hacerse cargo. Solo una disculpa vaga, como aventar un pañuelo mojado a una inundación. No te cobramos renta mientras Ana vivía gratis. Nunca te dimos las gracias por limpiar nuestros desastres. No minimizamos tu valor frente a nuestros hijos. Nada de eso. Solo que una disculpa debería cargar el peso de la verdad. La de ella flotó vacía. Luego vino el silencio. Luego vino el cambio. La culpa se desgastó y algo más filoso ocupó su lugar. En el día 12, Miguel envió un mensaje más largo. Simplemente te fuiste. Ni siquiera nos diste la oportunidad de arreglar las cosas. No tenías que explotar todo así. ¿Explotar todo? Lo que yo hice fue silencioso. Lo que ellos hicieron, día tras día, fue ruidoso. Estaba en el tamaño de mi voz cuando hablaba, en la manera en que Jessica reescribía cada regla sin decírmelo, en las cenas a las que no me invitaban, en la forma en que Miguel me llamaba a ella frente a los niños. Ellos lo habían derrumbado todo y esperaban que yo siguiera sosteniendo las vigas. Ahora llamaban colapso a mi ausencia. Pero yo no tiré la casa, simplemente salí de ella. Al final de esa semana, estaba sentada en el porche, con el cielo pintado en tonos suaves de lavanda y durazno, cuando llamó una vecina del antiguo barrio, una mujer con la que solía caminar cuando vivía con ellos. Miguel, anda de mal humor, me dijo con cuidado. Lo vi discutiendo con Jessica en la cochera. Los niños estaban llorando. Creo que la están pasando mal sin ti. Le di las gracias y me quedé sentada en silencio mientras el viento movía el limonero junto al porche. El aroma cítrico era intenso y fresco. No sonreí. No me sentí victoriosa, porque nunca quise que fracasaran. Solo no quería ser borrada. Y ahora, en mi ausencia, la verdad estaba saliendo a la superficie. No me habían valorado a mí. Habían valorado lo que yo hacía, las tareas, el dinero, el silencio. Ahora que ya no estaba, extrañaban la estructura, la comodidad, las manos que siempre limpiaban y la voz que nunca se quejaba. Pero no me extrañaban a mí. Esa era la herida que todavía cargaba, pero no lloré. Entré a la casa. El piso fresco recibió mis pies descalzos. Encendí una vela. El aroma a vainilla llenó el aire. Abrí un libro. Dejé que el silencio ocupara el espacio como música, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí el centro de mi propia vida. No una asistente, no una inquilina, no una sirvienta, no una abuela de turno, solo una mujer en su propia casa, y no necesitaba que nadie lo validara. Yo lo sabía, y eso bastaba. El primer mensaje que respondí vino de alguien que no esperaba. No fue Miguel, ni Jessica, ni siquiera Ana. Fue la señora Álvarez, una vecina de 2 calles más allá. Me había visto una vez en el supermercado con Miguel, y luego me mandó un mensaje sencillo. Siempre noté lo amable que eras con los niños. Se aferraban a ti como al sol. Espero que estés bien.
Me quedé mirando la pantalla, parpadeando para contener una emoción que no había sentido en semanas. No culpa, no dolor, reconocimiento. Una mujer que apenas conocía había visto lo que mis propios hijos habían ignorado. Respondí, gracias. Eso significa más de lo que puedo explicar. Luego dejé el teléfono y salí al exterior. El aire estaba tibio esa mañana. La luz del sol, algo brumosa, se filtraba entre las hojas del limonero, dibujando sombras suaves sobre el porche. La brisa olía a sal y romero. Tenía una canasta de ropa a mi lado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería tenderla al sol, algo que no hacía desde que era una esposa joven en un departamento pequeño sin secadora. Y mientras colgaba cada prenda, me sentía presente, firme, no invisible. Pasó una semana antes de que la presión regresara. Empezó con una serie de fotos de Jessica, los gemelos en el parque, sosteniendo carteles. Te extrañamos, abuela. Eran dulces, dolorosamente dulces. Los niños nunca fueron el problema, pero el momento no era casualidad. Luego vinieron los comentarios. Ana publicó un mensaje vago en redes sociales. Algunas personas abandonan a su familia y lo llaman paz. Yo lo llamo egoísmo. No respondí, pero sentí el golpe. No porque ella lo creyera, sino porque una parte de mí todavía quería ser comprendida. Después, los mensajes fueron más directos. Miguel, se acercan las fiestas. No hagas de esto una postura. Jessica, los niños lloran por las noches. Piensan que estás enojada con ellos. Por favor, solo llama. Y por un momento, casi lo hice. Pero entonces recordé. Recordé estar descalza en su cocina, con la chequera en una mano y un trapo húmedo en la otra, mientras Miguel decía, bueno, es lo justo. Recordé a Jessica limpiando la barra, después de que yo la había limpiado. A Ana poniendo los ojos en blanco cuando le pedí que se quitara los zapatos dentro de la casa. Lo recordé todo. Y recordé cómo nadie, nunca, me dijo que era bienvenida. Así que guardé silencio. No se detuvieron. Jessica dejó un regalo en mi porche. Una foto enmarcada de los niños y una nota. Vuelve. Lo vamos a arreglar. Pero no ofrecían amor. Ofrecían que regresara a mi papel. La cuidadora sin sueldo. La ayudante de voz baja. La que desaparece en el fondo. Dejé el marco recargado junto al limonero. 2 días después, Miguel apareció. Sin aviso. Solo un toque en la puerta. Abrí, no porque se lo debiera, sino porque quería ver cómo me miraba ahora. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba. Cansado. No estaba enojado, estaba inseguro. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Nos sentamos frente a frente en la sala. La ventana estaba abierta. A lo lejos se escuchó el grito de una gaviota. El cuarto olía levemente a cítricos y madera vieja. No pensé que de verdad te irías, dijo al rato. Asentí. Lo sé. Bajó la mirada. Pensé que solo necesitabas espacio. No creí que quisieras estar sola. No estoy sola, dije con voz tranquila. Por fin estoy con alguien que me respeta. Me miró, confundido. ¿Quién? Sonreí. Yo misma. No habló por un buen rato. Te extraño, dijo al final. Los niños te extrañan. Yo extraño a quien solía ser, respondí despacio. Pero no a quien te convertiste tú, ni a cómo me trataste. Abrió la boca y la cerró. Lo siento, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Te creo, contesté. Pero no voy a regresar. Asintió lentamente, y por primera vez en años, pareció entender. Cuando se fue, volví a sentarme en el porche. El sol ya estaba bajo. Tonos de naranja y oro se derramaban sobre el agua. Unos pájaros cruzaban el cielo, sus alas silenciosas contra el horizonte. Siempre había temido este momento. Elegirme a mí por encima de las personas que amaba. Mientras yo respiraba en mi porche, allá, en la casa de Miguel, el silencio se volvió pesado. Ya no era paz, era desorden. Sin mis manos, todo empezó a crujir. Y por primera vez, entendieron que lo que extrañaban no era mi presencia, era mi trabajo. A veces las historias no terminan cuando se cierran las puertas, sino cuando el corazón aprende a mirar distinto. Cada familia, cada amor, cada pérdida, deja una huella. Y tal vez eso es lo que más nos une. Aprender a sanar, a perdonar
y a seguir caminando. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Y dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque aquí no solo contamos historias, las compartimos para sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perderte las próximas y comparte este video. Quizás tus palabras hoy le den esperanza a alguien que la necesita.